Ya, muy bien. Entonces ya en el transcurso se irán conectando sus compañeros porque recién acaban de terminar otra clase. ¿Me confirman, por favor, si observan y escuchan? Sí, doctora, se escucha y se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer tema que corresponde al laboratorio en las enfermedades endocrinas, ¿no? Entonces este es otro gran segmento en el cual necesitamos de estas pruebas complementarias cuando tenemos un paciente en el cual estamos sospechando de algún problema endocrinológico, ¿no? Obviamente esto lo sospechamos según la historia clínica completa, según el examen físico, según los hallazgos, ¿no? Signos, síntomas, ¿no? Según las maniobras del examen que realizamos, por ejemplo, si por ahí está aumentado el tamaño de tiroides, ¿no? Y entre otros hallazgos que podemos encontrar en el examen físico que me hagan sospechar de trastornos endocrinos. Entonces, para eso podemos solicitar dosajes de hormonas en sangre u otras pruebas especiales que ya vamos a ir comentando. Entonces, a manera de una pequeña introducción, para recordar que el sistema endocrino está constituido por órganos, tejidos, que van a producir, almacenar y liberar hormonas al torrente sanguíneo, ¿no? Y estas van a cumplir su efecto en un órgano diana, en órganos distantes, ¿no? Que son los órganos diana. Es por eso que podemos medirlas en sangre, es por eso que podemos tomar muestras de sangre venosa y medir su concentración, la cual debe estar normal si es que estos órganos están funcionando correctamente, ¿no? Entonces tenemos varios órganos que secretan hormonas, ¿no? Desde hipófisis, glándulas tiroides, paratiroides, suprarrenales, entre otras que vamos a ir mostrando. Así también existen varios órganos que contienen tejido endocrino, ¿no? Que no constituyan en sí una glándula endocrina por sí misma, pero tienen cierto porcentaje de tejido endocrino, ¿no? Y esto forma parte también de la estructura del órgano que se esté estudiando. Por ejemplo, a nivel del timo, corazón, estómago, hígado, intestino delgado, placenta, tejido adiposo, ¿no? Los linfocitos, ¿no? Entonces, varios órganos, células que tienen también este componente de tejido endocrino. Entonces, ¿cuál es la función en sí del sistema endocrino? El sistema endocrino va a coordinar y regular numerosas funciones del organismo, es decir, el crecimiento, la reproducción, el metabolismo, la temperatura, la presión arterial. Por lo tanto, cumple funciones muy importantes en todo el organismo. ¿Qué vienen a ser entonces las hormonas? Las hormonas son sustancias biológicas que van a circular en la sangre, ¿no? Nuevamente les menciono, por eso es que podemos medirlas y cuantificarlas. Y estas influyen sobre reacciones bioquímicas en los órganos, ¿no? En el órgano diana, donde están sus receptores, donde van a actuar estas hormonas. Las alteraciones de la producción hormonal van a ser evidentes cuando hacemos la historia clínica, el examen físico en el paciente, ¿no? Entonces tenemos que estas hormonas van a regular el metabolismo de otras células. Cuando tenemos trastornos endocrinos, se van a evidenciar repercusiones a nivel de la salud y la viabilidad del paciente. Entonces las hormonas se van a liberar, ¿no? Un promedio de más de 100 hormonas que se dividen desde el punto de vista químico en tres clases, ¿no? Entonces, tres tipos de compuestos tienen esas hormonas. En primer lugar, péptidos, segundo lugar, esteroides, y otro grupo que es de los análogos de aminoácidos y ácido araquidónico. Entonces, dentro del grupo de los péptidos,
son pequeños, son polipéptidos y proteínas, y van a formar el grupo más grande de las hormonas. Son sintetizados y secretados por las células del hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas y células enteroendocrinas a nivel del tubo digestivo y el sistema respiratorio. Como ejemplo de estas tenemos insulina, glucagón, hormona de crecimiento, adenocorticotrópica, folículo estimulante, luteinizante, antidiurética, oxitocina, interleuquinas. Y la mayor parte de estos polipéptidos poseen proteínas transportadoras específicas, ¿no? Se transportan en sangre con la ayuda de estas proteínas transportadoras. Dentro del segundo grupo están las que tienen de componentes esteroides, ¿no? Y estos compuestos van a ser derivados del colesterol, que son sintetizados y secretados por células de los ovarios, testículos y corteza suprarrenal. Entonces, estas hormonas se liberan también al torrente sanguíneo y son transportadas hacia sus células diana con ayuda de proteínas plasmáticas. Entonces, también necesitan sus proteínas transportadoras. Entonces, estas proteínas transportadoras, ¿en qué ayudan? En que protegen a la hormona de la degradación durante su transporte hasta su tejido diana. Y el último grupo, el tercero, son los análogos de aminoácidos y ácido araquidónico. Acá están las catecolaminas, las prostaglandinas, prostaciclinas y los leucotrienos, que son, actúan por una variedad de células. Y forman parte también de este grupo compuestos, las hormonas tiroideas, los derivados yodados del aminoácido de tirosina, dentro de ese tercer grupo. Muy bien. Ahora, con respecto a los trastornos endocrinos, estos pueden ser resultado de disfunciones. Entonces, tenemos disfunción originada, por ejemplo, en la glándula endocrina periférica propiamente dicha. Y cuando nos referimos a esto, estamos hablando de los trastornos primarios. Cuando la disfunción está en la misma glándula endocrina periférica, son los trastornos primarios. Cuando la disfunción es a nivel de la hipófisis, por ejemplo, una subestimulación de la hipófisis, entonces acá estamos hablando de los trastornos secundarios, ¿no? Ya sea que se deba a una disfunción hipofisiaria intrínseca o a una subestimulación de la hipófisis por el hipotálamo, ¿no? Pero cuando es a este nivel, hablamos de trastornos secundarios. Una hiperestimulación por la hipófisis también corresponde a trastorno secundario. No estamos hablando de alteración a nivel de la hipófisis. Y esto puede ser debido a disfunción hipofisaria intrínseca o hiperestimulación de la hipófisis por hipotálamo. Y en raras ocasiones se debe a una respuesta normal de los tejidos a las hormonas. También puede presentarse una sobreestimulación de la hipófisis, y esto debido a una disfunción hipofisaria intrínseca o por una hiperestimulación de la hipófisis por el hipotálamo, ¿no? Entonces acá, hiperfunción de las glándulas endocrinas se debe con mayor frecuencia a una hiperplasia o neoplasia de la glándula propiamente dicha, ¿no? En alguno de estos casos, estos son cánceres y otros tejidos que pueden producir hormonas, y acá vendría a ser una producción ectópica de la hormona. También debemos considerar que hay excesos hormonales por administración de hormonas a nivel exógeno, ¿no? Y esto porque hay un acceso, hay una venta libre, ¿no? Entonces, ya sea por indicación de un especialista, ¿no? O siguiendo por ahí el consejo de alguien, a veces tenemos alteraciones inclusive medicamentosas, iatrogénicas, pero por un mal uso de esta aplicación exógena, ¿no? Con respecto a la hipofunción endocrinológica, acá esto es el resultado de una subestimulación por la hipófisis debido a la disfunción hipofisaria intrínseca
¿no? O subestimulación de la hipófisis por el hipotálamo. También pueden ser trastornos congénitos o adquiridos, como las enfermedades autoinmunitarias, tumores, infecciones, trastornos vasculares y toxinas, así como también por enfermedades genéticas. Entonces, el laboratorio acá cumple un rol muy importante, ¿no? En endocrinología viene a ser crucial porque necesitamos estos resultados, estas evidencias objetivas para poder apoyar en los hallazgos clínicos que esté encontrando el médico, el especialista. Entonces, los diagnósticos van a estar establecidos a partir de un cuadro clínico y también por elementos bioquímicos compatibles, es decir, esas alteraciones hormonales que podemos encontrar. Por lo tanto, vamos a aplicar diferentes técnicas de laboratorio que permitan interpretar adecuadamente los resultados y así se pueda establecer un diagnóstico clínico y laboratorial y se puede aplicar una conducta adecuada para el paciente. Acá, a manera de recordar cómo ha ido evolucionando las metodologías en laboratorio, en el año 1960 los métodos analíticos disponibles solo eran de tipo colorimétrico, por ejemplo, y en su mayoría eran exámenes manuales y muy tediosos de realizar, ¿no? Entonces, para determinar la concentración de las sustancias en las diferentes muestras o líquidos orgánicos, era solamente en gramos, miligramos o en microgramos, ¿no? Y gracias a las nuevas metodologías que tenemos con la evolución ya de esta tecnología, podemos realizar técnicas de inmunoanálisis, de radioinmunoanálisis o el RIA, que permite ya medir concentraciones en nanogramos, picogramos, femtogramos. Luego también apareció la técnica de inmunoradiométrica, que es el IRMA, ¿no? Acá se marcaban las sustancias isotópicamente con anticuerpos. Luego aparecieron metodologías de ensayo inmunoenzimático, que es el método de ELISA, donde se utilizan enzimas en lugar de isótopos. Ensayos de quimioluminiscencia, ¿no? Donde utilizamos ondas luminosas. Y también la cromatografía líquida de alta resolución o también abreviada como HPLC. ¿No? Acá hago un paréntesis con respecto a la metodología de LISA, porque muchos en algún momento solo asociaron este método al HIV, ¿no? Cuando decían ELISA o HIV, ¿no? Pero el método de LISA es un método inmunológico, ¿no? De ensayo inmunoenzimático. Entonces me permite identificar no solo virus, ¿no? Virus, anticuerpos, bacterias, según lo que esté buscando, según cómo esté preparado y establecido el kit. Es un método inmunológico de inmunoensayo, ¿no? En algún momento se creía que solamente aplicaba, se servía o servía para identificar anticuerpos para HIV. Entonces, recordar que en endocrinología aplican todo lo que son ejes, ¿no? Ejes de hipotálamo, hipófisis, tenemos un control endocrino, neuroendocrino, ¿no? Hormonas liberadoras a nivel de hipotálamo que actúan sobre hipófisis para que puedan liberarse otras hormonas, ¿no? Y existe así un ciclo y una regulación a nivel de un eje para que tengamos siempre concentraciones adecuadas, ¿no? Entonces el sistema nervioso central actúa sobre hipotálamo, hipotálamo sobre hipófisis, hipófisis sobre glándula periférica y a partir de ahí se esperan las acciones fisiológicas correctas, ¿no? Entonces, el hipotálamo y la hipófisis van a tener conexiones neuronales y vasculares que asociadas van a formar lo que corresponde a la unidad funcional. Entonces, ¿cuál es la unidad funcional? Es endocrina, estas conexiones a nivel de hipotálamo e hipófisis, ¿no? Que van a coordinar de manera muy precisa para interrelacionar el sistema nervioso con el sistema endocrino. Acá, por ejemplo, en este cuadro de imagen,
donde están los diferentes ejes y conexiones. Por ejemplo, a ver, fijémonos en lo que corresponde a hormonas tiroideas. Tenemos a nivel de hipotálamo la hormona liberadora de tirotrofina, que actúa sobre la hormona TSH o tirotrofina, a nivel de hipófisis. Esta TSH va a actuar sobre la glándula tiroides para que ésta en respuesta libere adecuadamente concentraciones de T4 y T3. Las T4 y T3 van a actuar sobre sus tejidos ya, ¿no? Y así igual aplica para las otras hormonas que se van secretando, ¿no? Todos tienen estos ejes de conexión y de secreción. Acá un cuadro que nos muestra las características principales de las hormonas de la hipófisis anterior, ¿no? Hormona de crecimiento, prolactina, corticotropa, TSH, LH, FSH, ¿no? Donde podemos ver su composición de aminoácidos, su peso molecular, cuánto es su tiempo de vida, ¿no? Su vida media, qué tipo celular es su composición y cuál es su glándula diana, su órgano diana, ¿no? Nuevamente nos vamos sobre la TSH, donde vemos que su tipo celular es tirotropo y su glándula diana es la glándula tiroides, ¿no? Acá otro cuadro que nos muestra los diferentes factores que regulan las secreciones de las hormonas hipofisiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos factores de liberación y factores de inhibición. En el caso de TSH, factores de liberación vendría a ser la hormona liberadora de tirotropina o TRH, y factores de inhibición, los niveles o concentraciones de T4, T3, T4, somatostatina y dopamina, que van a regular inversamente la secreción de TSH. Si es que T3, T4 estuvieran muy elevadas, entonces inhiben a que se siga secretando TSH, ¿no? En respuesta de eso. Entonces se pueden aplicar diferentes pruebas laboratoriales especiales, y acá les voy a mencionar algunas solo para que tengan conocimiento de que existen. No en todos los laboratorios se realizan estas pruebas especiales, ¿no? Puesto que se necesita de la experiencia, de la metodología y de la destreza y capacitación de los analistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hormona GH, hormona de crecimiento, se puede realizar una prueba de tolerancia a la insulina, donde se va a administrar a nivel endovenoso y se va a tener muestras de sangre a diferentes tiempos, ¿no? 30, 45, 60, 90 minutos. Se realizan diferentes punciones y se van a medir los valores de glucosa y de GH, ¿no? Para su interpretación, si es que se encuentran valores de hipoglicemia, por ejemplo, menor a 40, ¿no? La GH debería aumentar mayor a 5 microgramos por litro, ¿no? Entonces sería una respuesta normal si el aumento de la GH es mayor a 5 microgramos por litro, ¿no? En el caso de realizar esa prueba de tolerancia a la insulina. Hay otra prueba de la L-arginina, ¿no? Donde se administra también ese componente. Prueba de arginina GHRH, ¿no? Donde se administra ahí la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y son, como les mencionaba ya, pruebas y métodos especiales. Para la ACTH también hay otras pruebas especiales, puede ser la misma prueba de tolerancia a la insulina, la prueba de CRH, la prueba de metirapona, ¿no? Prueba de estimulación con ACTH. Acá a su derecha tenemos los valores o rangos para hacer su interpretación. Pero como les mencionaba, estas pruebas no son pues tan utilizadas como, por ejemplo, si pidiéramos un perfil tiroideo, ¿no? Que es lo más común que realicen los laboratorios. Para el caso de la hormona TSH, se piden las pruebas de función tiroidea basal o perfil tiroideo completo, ¿no? T4 libre, T3 libre y TSH. Niveles bajos de las hormonas libres, ¿no? En caso de los niveles de TSH que no han aumentado de forma adecuada, pues ahí tendríamos que interpretar para valorar si hay una buena respuesta o no
ante el aumento o el descenso de la T3 y T4 libre, ¿no? Esperamos ahí la respuesta de la TSH para evaluar cómo está la función hipofisaria o la secreción de TSH. Para el caso de LH y FSH, igual se miden niveles basales de LH, FSH, testosterona, estrógenos. Existen también otras pruebas especiales con la hormona liberadora de GnRH, la prueba de clomifeno, ¿no? Pruebas que ya son especiales, como les mencionaba, no realizan pues todos los laboratorios, ¿no? Sino generalmente ya los laboratorios de referencia, laboratorios centralizados. Ahora hablando específicamente de tiroides, ¿no? Para una correcta evaluación de la función tiroidea, tiene que realizar primero un buen examen físico, ¿no? Y para eso ustedes pues, ya conocen la ubicación, ¿no? Las maniobras, han visto en semiología las maniobras que tienen que realizar. Y con la parte laboratorial vamos a ver lo que es su biosíntesis y la secreción de estas hormonas para ver que estén dentro de los rangos, dentro de los márgenes. A nivel embriológico, esta se va a originar en el piso de la faringe, aproximadamente la cuarta semana después de la concepción. La glándula tiroidea comienza a funcionar después de 10 a 12 semanas de la gestación. Con respecto a su unidad anatómica, que es el folículo tiroideo, acá tenemos que recordar lo que vimos en histología, los tejidos que observamos a microscopio, los tejidos tiroideos, donde podíamos diferenciar los diferentes tipos de células, ¿no? Las células A o foliculares, que son estas de forma cuboide, ¿no? Que tienen actividad glandular. Las células C o parafoliculares, que son las que producen calcitonina. El material proteico o coloide, ¿no? Que está en la parte central, que tiene un 75-90% de componente de tiroglobulina, ¿no? Y estos lóbulos tiroideos van a estar compuestos por una cantidad entre 20 a 40 folículos tiroideos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se está escuchando bien? Disculpen que esté yendo un poco rápido porque son varios temas que tenemos que ver en esta parte endocrina y la hora nos va a quedar corta. Hola, Anneli. Sí, ¿Sí? ¿Se doctora, acá escucha está. bien? Sí, Ya, doctora. muy Sí, bien. doctora. Ya. Entonces, esta glándula tiroides va a estar formada por dos tipos de células, ¿no? Las foliculares, que hemos mencionado, son las células tipo A, ¿no? Que van a ser secretoras de las hormonas tiroideas, y las células parafoliculares, que son las células tipo C, que son secretoras de calcitonina. Estas hormonas tiroideas derivan de la tiroglobulina, ¿no? Y tienen como característica presencia de yodo en su estructura orgánica. Entonces, el principal producto de la secreción de esas células es la tetrayodo, tironina, también conocida como tiroxina o T4. Y esta constituye el 93% de las hormonas tiroideas circulantes. De las hormonas tiroideas que circulan, miren, el 93% es hormona T4. En el caso de la triiodotironina o la hormona T3, se van a secretar cantidades mucho menores, ¿no? Que vendría a ser pues la diferencia, obviamente. También existe un producto que va a tener una concentración, podríamos decir, insignificante, pero es importante mencionarlo porque está asociado a algunas patologías, ¿no? En este caso se trata de la T3 inversa o la T3 reversa. La triotironina T3
viene a ser la hormona tiroidea biológicamente activa, ¿no? A pesar de que tiene un porcentaje de secreción menor que la T4, es la hormona tiroidea activa y se va a obtener a partir de la tiroxina T4 por desyodación, ¿no? Desyodación de la T4 obtenemos la T3. Ahora, con respecto a la tiroglobulina, esta es una glicoproteína de gran peso molecular. Se encuentra en el lumen de los folículos tiroideos, que es el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, los encargados de sintetizar y glicosilar la tiroglobulina y secretarla hacia los folículos. Todo esto bajo el control de la hormona TSH. Cada molécula de tiroglobulina contiene de 110 a 120 residuos de aminoácido de tirosina, ¿no? Y viene a ser este el sustrato principal que se va a combinar con el yodo en un proceso que se denomina organificación de la tiroglobulina. Entonces, es necesario este proceso para dar lugar a la formación de las hormonas tiroideas. Para que estos iones yoduro se puedan unir a la tirosina, tiene que actuar también una enzima peroxidasa para que pasen a su forma oxidada. El primer producto que se va a formar es la monoyodotirosina o MIT, ¿no? Esta se va a unir con un nuevo yodo en la posición 5 para formar una diyodotirosina o DIT. Entonces estas moléculas de monoyodo y diyodo se unen entre sí mediante un proceso que se denomina reacción de acoplamiento. Entonces, el principal producto hormonal de esta reacción de acoplamiento es la molécula o la hormona de tiroxina T4, ¿no? Para obtener T4 se van a unir dos moléculas de diyodotirosina. Para obtener hormona T3 o tirotironina, se une una molécula de diyodotirosina más una molécula de monoyodotirosina. Con respecto al nivel de la tiroglobulina sérica, esta se va a asociar o se va a relacionar con la masa del tejido tiroideo y puede estar influenciado por cualquier trastorno de inflamación o lesiones que provoque esta liberación de tiroglobulina y por el grado de estimulación del receptor de TSH. Entonces, su principal utilidad cuando lo pedimos su dosaje en sangre es para evaluarlo como un marcador tumoral. Con respecto al transporte de estas hormonas tiroideas, ¿no? En primer lugar, recordar que con respecto a su secreción, la glándula tiroides secreta 20 veces más T4 que T3, ¿no? Hemos mencionado que es más del 90% circulante que corresponde a T4. De forma reversible a proteínas plasmáticas o transportadoras. Entonces tenemos a la TBG, a la transirretina, a la proalbúmina y la albúmina. Y estas hormonas tiroideas van a ejercer sus efectos biológicos actuando sobre receptores nucleares. Entonces, para la síntesis de T3 y T4 se requiere el yodo, ¿no? Importante la presencia de yodo para que se unan las moléculas de tirosina y obtener concentraciones adecuadas de hormonas tiroideas. Estas se pueden almacenar por meses en los folículos. Pero tenemos factores que pueden alterar esta síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, ciertas patologías como la enfermedad de Graves, diabetes no controlada, el uso de corticoides, de fenitoína, contrastes yodados, amiodarona, propanolol. Entonces, es importante considerar estos factores cuando estamos haciendo una medición de las hormonas tiroideas para realizar una adecuada interpretación de los resultados. Entonces, no solamente es importante el ayuno, sino que el paciente no esté recibiendo esta medicación antes de realizar el dosaje de sangre.
acá una imagen, un cuadro que nos muestra todas estas funciones que hemos mencionado de oxidación, acoplamiento, ¿no? La liberación y la síntesis de las hormonas tiroideas, el proceso de desiodación que les mencioné para obtener, a partir de la T4 podemos obtener la T3. Con respecto a las funciones de las hormonas tiroideas, cumplen funciones muy importantes, ¿no? Una de las más importantes es que promueve el crecimiento y la maduración cerebral a nivel de la vida fetal y en los primeros años. No sé si habrán escuchado ustedes en algún momento que es frecuente que dentro de los controles y los tamizajes se pida al recién nacido un perfil o un tamizaje neonatal de hormonas tiroideas. Eso ya se realiza a nivel de hospitales públicos, ¿no? Y a nivel, ya con mayor razón a nivel de lugares particulares, ¿no? Acá un cuadro de todos los marcadores tiroideos que podemos solicitar, que hemos venido mencionando, TSH, tiroxina, triiodotironina, T4 libre, tiroglobulina, proteína transportadora. Entonces, cuando tenemos carencia de hormonas tiroideas, es decir, disminución de su secreción, de su cuantificación en sangre, esto se evidencia en una disminución del 40-50% del metabolismo basal. Cuando tenemos exceso de hormonas tiroideas, esto se evidencia en un aumento del 60 a 100% del metabolismo basal. Entonces, para que evaluemos la función tiroidea, vamos a tener que medir las concentraciones. ¿Qué vamos a medir? Lo que es la cuantificación de TSH o tirotropina, la tiroxina total y tiroxina libre, ¿no? Que corresponde a T4 total y T4 libre, la triyodotironina total y la triyodotironina libre, que es T3 total y T3 libre. También podemos complementar esta evaluación de la función tiroidea pidiendo autoanticuerpos. Cuando estamos sospechando de trastornos tiroideos autoinmunes, podemos pedir autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH, la anti-TPO o antiperoxidasa, antitiroglobulina, ¿no? Estos anticuerpos sí, son bastante accesibles, ¿no? Podemos encontrarlos en estos laboratorios de hospitales de mayor complejidad o laboratorios de referencia. Entonces tenemos que tener en cuenta consideraciones preanalíticas para todas estas pruebas inmunológicas, ¿no? En el caso del perfil tiroideo, ¿no? Y en general esto aplica, chicos, para todas las pruebas endocrinas, se miden en ayunas, ¿no? En ayunas porque los lípidos me van a alterar, yo necesito un suero limpio para que no haya interferencias, ¿no? Entonces es importante que el paciente cumpla su condición de ayuno. Y en el caso de un paciente que ya tenga un diagnóstico de patología tiroidea, el día de la toma de muestra no debe tomar ninguna medicación antes de la punción venosa, ¿no? Si el paciente ha venido tomando su levotiroxina, te va a tener que esperar 8 horas para que recién le pueda medir su perfil en sangre, ¿no? Porque voy a encontrar interferencias y ya no se va a interpretar como corresponde los niveles de las hormonas tiroideas. Dentro de otras interferencias también frecuentes, tenemos la unión de las hormonas tiroideas a los anticuerpos heterófilos. Presencia también del factor reumatoide. No sé si han escuchado del factor reumatoide, ¿no? Esta es una proteína que va a estar elevada en pacientes con patologías reumatológicas, ¿no? Tipos de artritis o enfermedades de tipo autoinmunes, ¿no? También podemos encontrar este factor reumatoideo elevado. Entonces, va a ser interferencia, ¿no? Si encuentro elevados los niveles
de las hormonas tiroideas y de manera concomitante tiene alguna patología o trastorno reumatológico, entonces recordar que el factor reumatoide va a ser interferencia. La presencia también o la ingesta de altas dosis de biotina. Ahora que es tan frecuente que los pacientes se automediquen, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Entonces acá recordar que puedo tener interferencias con la biotina, no me permite una adecuada medición de los valores del perfil tiroideo. Otras consideraciones preanalíticas, ¿no? Es, por ejemplo, que van a estar elevadas estas hormonas tiroideas durante la primera mitad del embarazo, ¿no? En situaciones de estrés. En el caso de recién nacidos, por el contrario, va a estar disminuido en episodios febriles, ¿no? Entonces son consideraciones que debemos tener para interpretar adecuadamente el perfil tiroideo. Y con respecto a la medicación, el tratamiento con dopamina, con corticoides, estos disminuyen la secreción de la hormona TSH. Los antagonistas adrenérgicos van a provocar descenso de la hormona T3. El yodo y el litio tienen un efecto antitiroideo. La amiodarona induce descensos de T3, incremento de TSH y T4. Entonces, para que vean todos estos efectos que van a tener la medicación, ¿no? Por lo cual es importante que en general le digamos que el día que va a ir a la toma de muestra, no solamente en ayuno, sino con ninguna medicación. Y ya cuando hagamos la interpretación, si es un paciente que consume estas medicinas por otro diagnóstico de fondo de manera habitual, tenerlo en cuenta para las interferencias al momento de la interpretación, ¿no? Siempre anotar. Para eso tenemos que capacitar al personal que toma la muestra, que pregunte al paciente, que verifique si está en un ayuno, si toma alguna medicación y si ha tomado algo, que anote el nombre de la medicación que está tomando el paciente. Entonces, con respecto a la medición que ya habíamos mencionado hace un momento, que tenemos diferentes metodologías inmunológicas, ¿no? Nos van a permitir medir diferentes concentraciones, ¿no? En el caso del RIA, desde una microunidad por mililitro. En el caso de IRMA y de quimioluminiscencia, nos permite medir desde 0.001 microunidad por mililitro, ¿no? Entonces, han mejorado los límites de detección con las nuevas metodologías. Si hablamos del perfil tiroideo, por ejemplo, tengo un paciente que no le puedo pedir todo el perfil completo porque no tiene digamos, el acceso económico. Solamente puede hacerse una de las pruebas, ¿no? Sabemos que el perfil es TSH, T3, T4. El paciente solamente puede hacerse uno, entonces debemos elegir TSH, porque TSH es la prueba más importante, ¿no? Y en condiciones normales va a tener un rango en 0.4 a 4 microunidades por mililitro. Cuando tenemos cifras menores de 0.1, podemos sospechar de un hipertiroidismo. Cuando tenemos valores mayor a 4, sospechamos de un hipotiroidismo, ¿no? Entonces es importante considerar también la edad del paciente. Estos rangos referenciales van variando según la edad, también se van ajustando, ¿no? Tenemos estudios que en pacientes mayores de 80 años ya debemos considerar un percentil o un valor de corte de 7.5 microunidades por mililitro. Entonces, esta medición de TSH, como les mencionaba, es la prueba más importante, es el ensayo más fiable para descartar o detectar una disfunción tiroidea, ya sea subclínica o clínica. La medición de T3 también se puede medir por RIA, por IRMA, por quimioluminiscencia.
aunque se conoce que tal vez su utilidad clínica es más más limitada, ¿no? Recordar que desde el punto de vista fisiológico, si viene a ser la principal hormona tiroidea metabólicamente activa, a pesar que tiene un porcentaje en circulación menor que la T4, viene a ser la biológicamente activa. ¿Cuándo podemos encontrarla disminuida? Puede ser, por ejemplo, disminuida fisiológicamente en el caso de un recién nacido, en el adulto mayor, por efectos de drogas, ¿no? Que habíamos mencionado, amiodarona, medios de contraste, en cualquier condición clínica grave, ¿no? En un ayuno prolongado, paciente diabético descompensado, en infarto de miocardio, sepsis, cirrosis, ¿no? En estos casos, la medición de T3 total va a estar alterada o disminuida, ¿no? En ese tipo de patologías o condición del paciente. Entonces, cuando tenemos estos antecedentes, ya debemos de mencionar que la sensibilidad y la especificidad para esta prueba va a ser menor, ¿no? Entonces, se considera que solamente su utilidad pues, es en un 50%, ¿no? Entonces, siempre de preferencia es mejor medir las fracciones libres. Después de la TSH total, debemos medir las fracciones libres, T4 libre o T3 libre. ¿No? Acá justamente lo que estábamos mencionando, la medición de T4 total y T4 libre. Ahora, el método más utilizado es la quimioluminiscencia y sus valores normales varían entre 4.5 y 12.5 microgramos por decilitro para la T4 total y entre 0.8 a 1.7 nanogramos por decilitro para T4 libre, ¿no? Estos rangos pueden variar según la metodología que usa el laboratorio, según el fabricante, ¿no? Para eso, siempre ustedes busquen al costado del resultado que les reporte el laboratorio, siempre al costado va a estar el rango referencial, ¿no? Si no, no tenemos cómo interpretar. ¿No? Entonces, en aquellos individuos que reciben alguna medicación, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, valores falsamente elevados o falsamente positivos de la T4, ¿no? Como es el caso de cuando usan anticonceptivos orales, terapia hormonal de reemplazo oral para posmenopausia, tamoxifeno, ¿no? En esos casos vamos a encontrar resultados falsamente elevados y nos pueden conducir a un diagnóstico erróneo de hipertiroidismo, ¿no? Por eso, cuidado cuando interpretamos la T4 total, ¿no? Estos fármacos o medicación puede alterar los niveles de la proteína transportadora, ¿no? Recuerden que la TBG es la proteína transportadora de la T4, ¿no? Entonces, la medición de la TSH y la T4 libre no van a ser afectadas por el estrógeno, ¿no? Por los estrógenos. Por eso es recomendable, es más precisa medir la T4 libre que la T4 total, que sí puede ser alterada cuando sus valores de proteínas transportadoras también están alteradas. La determinación de las hormonas tiroideas totales va a tener un valor diagnóstico menor que el dosaje de las hormonas tiroideas libres, ¿no? Otro tipo de conclusión que también nos está mencionando lo mismo, ¿no? La T3 total, la T4 total tienen menos especificidad o sensibilidad a diferencia de las fracciones libres que son más útiles. Habíamos mencionado de una T3 inversa o reversa, ¿no? Dijimos que también era importante conocer, saber que existe, ¿no? Porque podemos tener pacientes que asemejan un cuadro de hipotiroidismo,
¿no? Y que cuando hacemos el dosaje vamos a encontrar, sí, la T3 libre baja, pero la T3 inversa va a estar muy elevada, ¿no? Entonces vamos a encontrar paciente con niveles en sangre de T3 libre disminuida y la T3 reversa o inversa muy elevada. ¿Y esto cuándo puede darse? En pacientes que tienen una condición muy grave, ¿no? Para alguna enfermedad crónica de fondo, por ejemplo, o cuando realiza una dieta prolongada, ¿no? Por inflamación, por deficiencia de vitaminas. Entonces, y cuando corregimos esa condición, ya la T3 reversa, inversa vuelve baja sus valores y la T3 libre recupera su nivel normal, ¿no? Entonces, ahí tener en cuenta que puede ser acá un falso hipotiroidismo, ¿no? Porque solamente ajustamos los valores de T3 reversa, inversa y vuelve todo a su valor normal. Habíamos mencionado ya la exploración inmunológica de anticuerpos antitiroideos, ¿no? Recuerden que también se pueden solicitar, también se pueden medir si estamos sospechando un trastorno autoinmune. Acá un cuadrito resumen que nos muestra en qué casos podemos solicitar, por ejemplo, anti-TPO, sospechamos de tiroiditis de Hashimoto, antirreceptor de TSH, ¿no? Va a estar positivo en el 90% de los casos de enfermedad de Graves. Esto no voy a avanzar. Y pasamos entonces al eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿no? Acá podemos encontrar alteraciones a nivel de este eje, ¿no? Con un exceso de glucocorticoides endógenos. Y a la fecha estas patologías se han hecho más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, el hipercortisolismo, tan usado ahora y todos mencionan, recomiendan cómo disminuir tu cortisol, en qué casos están aumentados, ¿no? Entonces podemos encontrar cuadros que simulan el hipercortisolismo, ¿no? Y esto por cambios fenotípicos, que es producto de la vida actual, por depresión, por estrés, ¿no? Pacientes diabéticos mal controlados, por alcoholismo, por obesidad, por síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Todos ellos clasificados dentro de un pseudo-Cushing. Acá recordar un poco de son las características de la glándula suprarrenal, ¿no? De su corteza, su médula, ¿no? Como la corteza tiene tres zonas, glomerular, fascicular y reticular. A nivel glomerular, la secreción de los mineralocorticoides, la fascicular, los glucocorticoides y la reticular, los andrógenos, ¿no? Cada zona con su porcentaje, ¿no? El porcentaje de extensión o contenido a nivel de la corteza. Y la zona medular, ¿no? Que solo corresponde al 10%, donde se da la secreción de las catecolaminas, ¿no? Entonces, corteza, que corresponde al 90%, y médula, que corresponde al 10%. Acá un cuadro que nos resume las diferentes patologías que podemos encontrar según la alteración de cada una de la secreción de hormonas. Si hablamos de la zona glomerular, donde se secretan los mineralocorticoides, ¿no? Donde la principal hormona es la aldosterona, cumpliendo sus funciones de reabsorción de sodio, excreción de hidrógenos, regulación del sistema renina-angiotensina. Cuando está elevada, nos referimos al síndrome de Cohn, ¿no? En el caso de la zona reticular, cuando tenemos los glucocorticoides alterados, encontraríamos o definiríamos el síndrome de Cushing. A nivel de la zona reticular, ¿no? Cuando tenemos alteración de las gonadocorticoides o los andrógenos, acá hablaríamos de un síndrome adrenogenital.
Cuando la alteración es a nivel de médula, de la secreción de las catecolaminas, podemos encontrar, por ejemplo, lo que corresponde a un feocromocitoma, ¿no? Entonces, a nivel de los mineralocorticoides, esta secreción de aldosterona responde a los niveles de hipercalemia, hiponatremia, a una presión arterial baja. Ahí se activa todo lo que es el sistema renina-angiotensina para regular estos niveles, ¿no? Con la resolución de sodio y agua a nivel del riñón, excreción de potasio y control de la presión arterial. En el caso del hipoaldosteronismo, vamos a encontrar deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, que es el precursor de la aldosterona. Tenemos un paciente con anorexia, debilidad, hipotensión, hiperpigmentación, hipercalemia, hiponatremia, acidosis metabólica, hipoglicemia. En el caso del hiperaldosteronismo, que habíamos mencionado en el cuadro resumen, tenemos un paciente con síndrome de Cohn, ¿no? Que es la presencia de un adenoma productor de aldosterona. Clínicamente tenemos un paciente con hipertensión y debilidad muscular. ¿Cómo es el diagnóstico que vamos a encontrar? Hipocalemia, hipernatremia, alcalosis, renina plasmática disminuida, aumento de aldosterona, que lo podemos hacer en examen de orina de 24 horas, disminución de potasio en la orina de 24 horas, ¿no? Eso como pruebas especiales que podemos realizar. Entonces acá no solamente vamos a pedir exámenes de sangre, donde vamos a pedir el dosaje hormonal, sino también vamos a pedir dosaje de electrolitos en sangre, dosaje de electrolitos en orina de 24 horas. En el caso de los glucocorticoides, cortisol en sí se produce en la zona fascicular, ¿no? Y vamos a hacer acá entonces evaluación del cortisol. Recordar que tiene un ritmo circadiano, su eje, y que vamos a encontrar niveles mayores aumentados de cortisol y ACTH en la mañana y una caída de ambos por la tarde. Es por eso que cuando pedimos dosajes en sangre, pedimos uno a las 8 de la mañana y el otro a las 4 de la tarde. Pero tenemos que ser muy puntuales para tomar estos exámenes, ¿no? Porque ya sabemos que tiene una variación según su ritmo circadiano, ¿no? Entonces, un examen especial. Un paciente llega al laboratorio y encuentra una cola de 100 personas, no puede hacer esa cola. Necesita una atención, una cabina especial para esa toma de muestra puntual. Entonces, hacemos una determinación del cortisol sérico. Y también como prueba especial se puede pedir cortisol libre urinario. En 90% se va a unir a la proteína transportadora y albúmina. No es metabolizado por el hígado o eliminado por el riñón. No podemos encontrar falsos positivos por los esteroides, como el desoxicortisol o la dexametasona, pero es útil cuando se evalúa por estimulación o supresión. En el caso del feocromocitoma que habíamos mencionado de la zona medular, ¿no? Este es un tumor productor de catecolaminas, que en un 90% de los casos es benigno, va a afectar personas entre la tercera y quinta década de la vida. El 90% está localizado en glándula suprarrenal y un 20% asociado a síndrome de neoplasia endocrina múltiple. El cuadro clínico, en pacientes con hipertensión en el 90%, cefalea, sensación de opresión en tórax, sudoración, palidez, ansiedad, pérdida de peso. Entonces tenemos un cuadro clínico sugerente, ¿no? Vamos, inclusive se puede encontrar el hallazgo de la masa adrenal o pacientes con otros tumores endocrinos o antecedentes familiares. Podemos encontrar falsos positivos por uso de alfa-agonistas, antidepresivos tricíclicos, levodopa, pacientes con falla renal. A nivel laboratorial vamos a medir las metanefrinas, las catecolaminas en suero y en orina,
¿no? Y hacemos el diagnóstico cuando su valor de metanefrina en suero es 4 veces más del valor normal y las catecolaminas urinarias y séricas 2 a 3 veces por encima del valor normal, ¿no? Acá un cuadrito que nos recuerda las diferencias entre enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, pseudo Cushing, ¿no? Para que le den una miradita para definir estos casos. Habíamos mencionado que también podemos pedir el cortisol libre en orina de 24 horas, ¿no? Normalmente esto no supera los 100 microgramos al día, ¿no? Sin embargo, en el caso de hipercortisolismo, va a ser 3 a 4 veces mayor, ¿no? Superior al rango referencial normal. Podemos realizar también una prueba de frenación con dosis baja de dexametasona. Estas ya son pruebas especiales, ¿no? Donde se administra 1 miligramo de dexametasona por vía oral a las 23 horas y se mide el nivel de cortisol plasmático a las 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? En un paciente con un eje normal se espera un descenso de los niveles de cortisol matinal menor a 1,8 microgramos por decilitro. También podemos medir inclusive un cortisol salival, miren, no solamente en el suero, en orina, sino en saliva, ¿no? Entonces, el cortisol salival va a estar en equilibrio con el cortisol plasmático, ¿no? Y lo podemos medir en el caso de pacientes que estén con un tratamiento especial y que pueda tener interferencias a nivel de sangre, entonces podemos pedir el cortisol salival. Se acepta que 2 mediciones en 2 noches consecutivas con valores sobre el punto de corte de ensayo ¿no? Tiene una buena especificidad y sensibilidad para que podamos confirmar el hipercortisolismo. Y hay otros exámenes especiales, ¿no? Pero ya vamos a pasar mejor al otro eje. Como les mencionaba, esta parte endocrina es un poco extensa, ¿no? Acá todos los signos y síntomas que ustedes ya conocen del hipercortisolismo, del paciente con síndrome de Cushing, del hipocortisolismo, ¿no? Donde la principal causa es la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Que es actualmente el 80% de los casos. Como otras causas, pueden ser infecciones como tuberculosis, HIV, metástasis, hiperplasia suprarrenal congénita, hemorragias, fármacos. Y la secundaria y terciaria sería por tumoraciones a nivel de hipotálamo de hipófisis, ¿no? El cortisol plasmático que les había mencionado, valores menor a 3 microgramos por decilitro, son altamente sugerentes de insuficiencia suprarrenal. Valores mayores de 18 microgramos por decilitro nos descartan el hipocortisolismo. Podemos realizar un test de estimulación con ACTH, es otro test especial, ¿no? Que también se podría realizar. Y acá la falla suprarrenal primaria presentaría altos niveles de ACTH mayor a 100 picogramos por mililitro. Por el contrario de los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, que no presentarían niveles elevados de ACTH. Acá un cuadro que nos resume, ¿no? Que antes de cualquier estudio de hiper o hipocortisolismo debemos descartar primero si el paciente está usando o no corticoides exógenos. El examen de elección siempre frente a esta sospecha va a ser cortisol post dexametasona 1 miligramo nocturno, cortisol libre en orina de 24 horas, cortisol salival nocturno, ¿no? Podemos pedir esos exámenes. El examen que mejor discrimina el origen del síndrome de Cushing es la determinación de ACTH plasmática. Los usuarios de anticonceptivos orales, ¿no? El examen de elección sería el cortisol salival nocturno, ¿no? Esto cuando puede hacer interferencia a otra medicación que esté recibiendo el paciente.
Con respecto al eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿no? Acá principalmente se refiere al estudio del paciente con hipogonadismo, ¿no? Ya sea masculino o femenino. Acá recordar la importancia también del eje y la adecuada secreción de LH y FSH, hormonas que actúan sobre ovario y testículo para la secreción de otras hormonas de acción biológica, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del hipogonadismo masculino, esto se puede deber a un desorden testicular primario en el cual tenemos niveles de testosterona bajos que se asocian a gonadotrofinas elevadas, es decir, LH y FSH elevada. Testosterona baja, ¿no? Como respuesta del eje para tratar de compensar eso, LH y FSH elevada, espermatogénesis disminuida, entonces tenemos un caso de hipogonadismo primario. Pero si es un desorden a nivel hipofisario o hipotalámico, sería un hipogonadismo secundario y terciario respectivamente, ¿no? Entonces su secreción también va a seguir un ritmo circadiano, es por eso que siempre se debe medir en la mañana. Y la metodología gold estándar para la determinación de testosterona sería la espectrometría de masas. En general, para el hipogonadismo masculino, valores de testosterona menor de 250 nanogramos por decilitro se consideran categóricos de hipogonadismo. Valores mayores de 350 y 400 descartan estos cuadros, ¿no? También podemos usar la testosterona libre, ¿no? Que corresponde al 0,5 a 3% de la testosterona total circulante. El valor normal sería mayor a 6,4 nanogramos por decilitro. En el caso del hipogonadismo femenino, este se va a manifestar por alteraciones del ciclo menstrual, por deficiencia de estrógenos. Entonces, su origen puede estar en el ovario, a nivel de hipófisis o hipotálamo. Entonces, vamos a realizar un estudio hormonal, ¿no? Que nos va a mostrar niveles bajos de estradiol, es decir, por debajo de los rangos normales de la fase folicular, niveles de gonadotrofinas, que son FSH y LH elevados, ¿no? Es en el caso de la falla ovárica. Otra hormona que también es de utilidad que podría solicitarse para el hipogonadismo femenino es la determinación de la hormona antimuleriana, que es secretada por las células de la granulosa en los folículos preantrales y antrales, ¿no? Esta determinación evalúa la reserva ovárica, permitiendo identificar la transición de estado de la ovulación normal a la falla ovárica, ¿no? Entonces, también es útil para la toma de decisiones en pacientes con infertilidad que son sometidos a estudios especiales. Acá tenemos un cuadro que nos resume las diferentes hormonas que podemos solicitar, ¿no? FSH, LH, estradiol, ¿no? FSH, LH para ambos sexos, estradiol igual, testosterona solo para el varón, ¿no? Progesterona, andrógenos suprarrenales con su interpretación con respecto a la acción en sus células dianas en la columna del lado derecho. Muy bien, es hasta acá, chicos, la primera parte que había preparado. No sé, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a esta parte de laboratorio y endocrinología? O sea, no hemos mencionado todo tampoco, sino puntual, según lo que dice el SILO, para que podamos Bien, pasar al siguiente tema, chicos. creo que no hay preguntas, doctora. Ya, muy bien. Doctora, salimos de esta sala, ¿no es así? ¿Qué sugieres, Anneli? Doctora, yo sugiero Mm, que sigamos acá nomás porque de pronto van a Sí, salir y ya no van, se sí, van a... sí, sí, para esperar que se conecten Sí, vamos a demorar. Sí, ya, mejor continuamos con la segunda clase. Un segundito, ya, ahorita voy a compartir. ya.
Ya, muy bien, entonces continuamos con la siguiente teoría. ¿Me confirman si observan, escuchan? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, esta segunda clase corresponde a las pruebas diagnósticas que podemos pedir para las infecciones de transmisión sexual, ¿no? También esto, si bien es cierto, tal vez no sea la primera sospecha, pero siempre es algo que debemos considerar, ¿no? Sobre todo según cómo se amplíe la historia en lo que son conductas de riesgo, hábitos nocivos, ¿no? Parejas sexuales y obviamente cuadro clínico del paciente, tenemos que solicitar las pruebas complementarias según la sospecha, ¿no? Entonces acá, para recordar un poquito cómo fue la historia, ¿no? Desde, miren, 2250 años antes de Cristo, ¿no? Donde ya usaban algunos códigos para poder definir un diagnóstico y dar un tratamiento a infecciones, ¿no? Acá llaman la enfermedad Benú, ¿no? Acá ya describían 460 años antes de Cristo la transmisión sexual, las lesiones genitales, la higiene sexual, el lavado de los órganos sexuales, cuando era un coito sospechoso, ¿no? Y así ha ido evolucionando según también cómo fueron apareciendo las enfermedades, ¿no? La gonorrea, que fue una de las primeras, verrugas genitales, ¿no? Entre otras. Como decía entonces en la Biblia, ¿no? Se describe la gonorrea y se la relaciona con la práctica sexual, ¿no? Antes del siglo XV ya mencionaban también la historia de las infecciones de transmisión sexual, la enfermedad de sífilis, ¿no? Y así se iban definiendo todas las enfermedades nuevas, ¿no? Entonces, en 1902, en Francia, se pudo cuantificar 1 millón de sifilíticos, en 1929 8 millones, ¿no? Luego ya disminuyen estos picos por el estudio y cuando se encontró el primer antibiótico, ¿no? La penicilina, hace ya toda una revolución. Y bajó pues de 20 millones, ¿no? No, perdón, de 20 millones en el mundo en 30 años pasó a 70 millones, ¿no? Todo por los cambios y el desorden y la revolución sexual, ¿no? Entonces, en el siglo XX, ¿no? Epidemiológicamente, cada día hay más de 1 millón de personas que adquieren una infección de transmisión sexual. Entonces, cada año se producen 357 millones de casos nuevos de ITS curables, ¿no? Pero es una cantidad considerable, ¿no? Y acá hablamos de gonorrea, clamidia, sífilis, tricomoniasis, y esto entre una población sexualmente activa, ¿no? Edades entre 15 y 49 años. Entonces, en el embarazo, la sífilis temprana no tratada provoca una tasa de mortinatos del 25% y 14% de muertes neonatales, y esto significa un 40% de la mortalidad perinatal global, ¿no? Da lugar también a las enfermedades inflamatorias pélvicas en un 40%, lo que provoca infertilidad. A nivel mundial, 4.000 recién nacidos vivos con ceguera por año, y esto como consecuencia de infecciones oculares atribuidas a la infección gonocócica y por clamidia en madres no tratadas, ¿no? Y así seguimos con porcentajes y valores muy elevados, ¿no? A diferentes lugares a nivel mundial en todo lo que afecta la morbilidad y la mortalidad. Entonces, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual? Anteriormente se conocía como enfermedades venéreas, ¿no? Venéreas derivadas del latín venus,
¿no? Y ahora son conocidas como ITS, ¿no? Son aquellas enfermedades infecciosas que se transmiten por contacto sexual. Estas infecciones de transmisión sexual incluyen una serie de patologías causadas por virus, bacterias, hongos, protozoarios y ectoparásitos. A ver, algunas de las más frecuentes. En el caso de las bacterias, ¿no? Tenemos a sífilis, gonorrea, clamidia. En el caso de los virus, virus del herpes, del HIV, de hepatitis, del papiloma humano, ectoparásitos, escabiosis, pedículos pubis, hongos como cándida vaginal, protozoarios como tricomona vaginal. Acá un cuadro que nos resume la etiología de las bacterias más frecuentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sífilis, el agente etiológico sería treponema pálido, ¿no? Cuando hablamos de gonorrea, el agente es la Neisseria gonorreae. En un paciente que pueda tener uretritis o cervicitis, puede ser por Clamidia trachomatis, linfogranuloma venéreo por Clamidia trachomatis, chancroide por bacteria de Haemophilus ducreyi, ¿no? Granulomas inguinales por Klebsiella granulomatis, uretritis y cervitis también por Mycoplasma, por Ureoplasma, enteritis por Shigella, Campylobacter, y vaginosis bacteriana que, bueno, no se considera en sí una infección de transmisión sexual. En el caso de grupos de los virus, tenemos el virus de herpes simple tipo 2, tipo 1, virus de herpes humano tipo 5, tipo 8, virus de papiloma humano, virus de la hepatitis B y C, del molusco contagioso y de inmunodeficiencia. En el caso de los protozoarios, Tricomona vaginalis, Entamoeba, Candida albicans. En el caso de los ectoparásitos, Sarcoptes, Escabiei y Tirus pubis. Entonces, según la OMS, en personas de 15 a 49 años, se produjeron 340 millones de casos nuevos de las 4 ITS más comunes, ¿no? Correspondiendo esto 12 millones a sífilis, 62 millones a gonorrea, 92 millones a clamidia y 174 millones a tricomoniasis. Entonces, para hacer el diagnóstico clínico, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes? Un paciente con uretritis, cervicitis. El paciente presenta secreción mucosa purulenta o mucopurulenta. En el varón son frecuentemente sintomáticas. En las mujeres suelen ser asintomáticas o con escasa sintomatología. Entonces, uretritis y cervicitis se clasifican como gonocócicas y no gonocócicas. Las gonocócicas, como dice su nombre, por Neisseria gonorrhoeae. Las no gonocócicas por clamidia, micoplasma, ureolítico y micoplasma genital. Otros agentes también puede ser por tricomona, por virus del herpes, adenovirus, hemófilus, hongos. Entonces, en el caso de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Los varones vamos a observar secreción uretral purulenta, ¿no? De las uretritis, como se ve en la imagen, epididimitis, orquitis, puede inclusive dejar efectos de infertilidad. En las mujeres, cuadros de cervicitis, endometritis, salpingitis, EPI o enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, si está gestando ruptura prematura de membranas, o peripatitis, entre otros. En el caso que la infección sea por Clamidia trachomatis, en los varones, secreción uretral de aspecto claro y mucoide, epididimitis, orquitis y infertilidad. Y en las mujeres, cervicitis, endometritis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, generalmente asintomática. En el caso del linfogranulomas venéreos, vamos a encontrar úlceras o tumefacciones inguinales, que son los conocidos bubones, ¿no? Como se observa en la fotografía, y pacientes con proctitis.
En el caso de sífilis por treponema pálido, ¿no? Los estadios de la enfermedad, según su evolución, ¿no? Pasa de primaria, secundaria, ¿no? En ambos sexos vamos a encontrar úlceras primarias, que son los chancros, con adenopatías locales, erupciones cutáneas, que son también condilomas, puedes tener daños neurológicos, cardiovasculares, esqueléticos. En el caso de las mujeres, puede desencadenar pérdidas de embarazo, abortos, parto prematuro. En el recién nacido, pues mortinatos o sífilis congénita. Acá un cuadro que nos resume los estadios: primario, secundario, latente, precoz, tardío, terciario. Todo eso tiene que ver con el tiempo de enfermedad, miren, que va desde semanas hasta años, ¿no? Serológicamente las pruebas también van a ir variando según su positividad. Y clínicamente pasa desde un chancro, adenopatías, hasta roceola, pápulas, condilomas, ¿no? El latente precoz puede ser asintomático, latente tardío también. En cuadro terciario encontramos lo que es la neurosífilis con afectación cardiovascular. Con respecto al chancro blando, ¿no? Donde su agente etiológico es el Haemophilus ducreyi, vamos a encontrar en ambos sexos úlceras genitales dolorosas y a veces también con bubones, ¿no? Tal como se observa en las imágenes que acompañan. El periodo de incubación es de 3 a 7 días. Sus manifestaciones encontramos pápulas rojas que se convierten en pústula, luego úlcera, ¿no? Van a ser sensibles, dolorosas. En 50% de los casos puede acompañar adenitis inguinal uni o bilateral. En el caso de las infecciones por Klebsiella granulomatis, vamos a encontrar pacientes con granulomas inguinales, como se observa en las fotos, inflamación nodular, lesiones ulcerosas de la zona inguinal y anogenital. En los varones, secreción uretral, mujeres, cervicitis, endometritis y EPI. Micoplasma, varones, secreción uretral, mujeres también, cervicitis, endometritis y EPI. La vaginosis bacteriana que hemos mencionado viene a ser la causa más común de secreción vaginal. Y esta se va a caracterizar por alteración de la flora habitual de la vagina, donde va a existir disminución de las bacterias lácticas, es decir, los lactobacilos, y una alta concentración de otras bacterias como el micoplasma, ¿no? El mobiluncus, entre las que destaca la Gardnerella vaginalis. Entonces, predomina la Gardnerella vaginalis sobre los lactobacilos. Eso es una vaginosis bacteriana. La etiología puede ser variada, desde factores predisponentes como cambios hormonales, factores exógenos como los antibióticos, duchas intravaginales, espumas, ¿no? El uso de espumas, pero recordar que no se considera como una ITS. El cultivo vaginal de la Gardnerella vaginalis como método diagnóstico, ¿no? No está indicado porque en mujeres sanas se encuentran cultivos positivos hasta en el 50% de los casos, ¿no? Entonces no se debe pedir cultivo cuando estamos sospechando de una vaginosis bacteriana. Las manifestaciones clínicas es un mal olor genital como a pescado y aumento de la secreción vaginal. Pasando ya a las infecciones virales, hemos mencionado la infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, la enfermedad va a estar relacionada ya según las fases o el estadio del paciente. Virus de herpes simple, tipo 2, tipo 1, ¿no? Acá vamos a encontrar lesiones de herpes genital. En ambos sexos son lesiones vesiculares, como las que se ven en la imagen, ulceraciones anogenitales. En los recién nacidos, ¿no? Puede ser inclusive hasta mortal. O sea, te pasa, pues, ¿para qué día de otra oportunidad si va a estar con eso?
A ver, estoy Sí. escuchando otra. Bueno, me alegro que... A ver, me confirman si podemos continuar. Estoy escuchando otra clase, creo. ¿Sí me confirmas, Anneli? ¿Podemos Sí, continuar? doctora, podemos continuar. Ya se lo silenciamos a Laura. Ya. Entonces, las lesiones de herpes genital, ¿no? Pueden ser lesiones de una infección vírica crónica, ¿no? La etiología ya hemos mencionado, el herpes tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 es el que causa lesiones generalmente a nivel de labios, ¿no? Y el tipo 2 a nivel de los genitales, ¿no? Aunque también el tipo 1 podría causar a nivel genital, pero es más frecuente que sean las lesiones cercanas a las mucosas orales, ¿no? Su periodo de incubación es de 3 a 14 días. En el caso de virus papiloma humano, las verrugas genitales, en los varones puede causar verrugas penianas, anales, hasta carcinoma de pene. En las mujeres, verrugas vulvares, anales, cervicuterinas, carcinoma cervicuterino, carcinoma vulvar, anal, ¿no? En los recién nacidos podemos encontrar inclusive papiloma laringio. Por eso es ahora importante, ¿no? Las campañas que están realizando de vacunación para papiloma humano, tanto en mujer como en varón, ¿no? Para que recuerden ustedes que en ambos sexos se dan las lesiones, ambos pueden transmitir la enfermedad y su asociación con el carcinoma, ¿no? Entonces estaríamos previniendo esas fases. Con respecto a la infección de virus o papiloma humano, esta es una ITS muy frecuente, ¿no? Y puede ocurrir al inicio de la vida, ¿no? Por el mecanismo, la transmisión, cómo se da. Entonces se conocen unos 100 tipos de virus de papiloma humano, ¿no? De los que 40 aproximadamente son capaces de infectar la región genital, ¿no? Y acá están divididos, por ejemplo, según su riesgo oncogénico, ¿no? BPHs de bajo riesgo, que solo van a asociarse a verrugas genitales, BPHs de alto riesgo, asociados a cáncer de cervix, de ano, de pene, de vulva, de vagina, orofaringe. Se supone que estas vacunas deben estar fabricadas con estos tipos de los BPHs de alto riesgo, ¿no? Tienen un periodo de incubación de 3 semanas a 8 meses, ¿eh? Periodo bastante largo, ¿no? Virus de la hepatitis B, ¿no? También tenemos muchas pruebas laboratoriales para poder evaluar si el paciente tiene o no hepatitis B. En ambos sexos se va a desarrollar un cuadro de hepatitis aguda que puede llegar hasta volverse crónico, puede pasar a cirrosis hepática y hasta puede terminar en cáncer de hígado. Entonces, importante también las medidas preventivas para evitar los mecanismos de transmisión, ¿no? La protección. Vacunas, también tenemos vacunas para la hepatitis B, ¿no? Y es algo que se pide mucho a los estudiantes, ¿no? Antes de las prácticas, completar todo su carnet de vacunas, ¿no? Y ahí está incluida la vacuna para la hepatitis B, por el riesgo ante los procedimientos que realizan, ¿no? La exposición, los riesgos, cuando ya empiezan ustedes a manipular instrumental, a tomar gases arteriales, a realizar por ahí una sutura, a estar de ayudante en alguna intervención quirúrgica, ¿no? Al estar expuestos a las secreciones de los pacientes, ¿no? Porque puede inclusive caer secreciones a las mucosas conjuntivales, orales. Entonces, no solamente la vacuna, ¿no? Sino usar también todos los EPPs correctamente, ¿no? Ya saben que en los hospitales todo es potencialmente infeccioso, hasta que no se demuestre lo contrario, todo es potencialmente infeccioso. Hasta los mesones que toquen
hasta los pasamanos que toquen, las perillas que toquen, o sea, el lavado de manos es sumamente importante, chicos. Con respecto a otras infecciones virales, infecciones por citomegalovirus, ¿no? En ambos sexos vamos a encontrar un cuadro de fiebre, un cuadro subclínico o inespecífico, tumefacción de ganglios linfáticos, hepatopatías, ¿no? Y también tenemos muchos marcadores laboratoriales para el diagnóstico de citomegalovirus. Vamos a pedir anticuerpos de tipo IgM y de IgG. Para el molusco contagioso, ¿no? Vamos a encontrar nódulos cutáneos, umbilicados, como los de las imágenes, de consistencia firme, situados en zona genital o generalizados. El herpes virus también puede estar asociado a sarcoma de Kaposi, ¿no? Y eso en ambos sexos. Se puede encontrar ese tipo de cáncer que es de gran malignidad y presente sobre todo en personas con inmunosupresión. En el caso de los protozoarios, tenemos las tricomonas vaginales, ¿no? Causa muy habitual de consulta en las mujeres por vulvovaginitis. Dentro de sus manifestaciones clínicas, considerar que el 50% son asintomáticas, ¿no? Pero el otro 50% vamos a encontrar una descarga vaginal anormal, prurito, disuria, mal olor, inclusive ligero dolor abdominal. Vulvovaginitis por cándida. No se considera de transmisión sexual, ¿no? Dado que las cándidas forman parte de la flora habitual de la vagina. Entonces, entre el 20 y 50% de las mujeres tienen cándida como parte de su flora vaginal. Entonces, recuerden, ¿no? Eso igual que las vaginosis bacterianas, ¿no? Que es parte de un cambio de la flora, pero también vamos a encontrar el 50% de los cultivos siempre positivos, ¿no? La vulvovaginitis candidiásica se presenta en el 75% de las mujeres a lo largo de su vida. La balanitis, ¿no? En el caso de los varones, candidiasis, infección por cándida, que puede manifestarse como balanitis, sobre todo frecuente en los no circuncidados. Manifestación clínica, prurito, ardor tras contacto sexual. Infecciones parasitarias, virus pubis, ¿no? O las ladillas, que los conocen como ladillas. Periodo de incubación, 3 semanas. Máculas rojas, pruriginosas, paciente manifiesta ver liendres o ladillas que pueden ser confundidas con costras en las zonas de prurito, ¿no? Escabiosis o sarna, ¿no? Sarcoptes escabeí. Periodo de incubación de 2 a 6 semanas, ¿no? En aquellos que han sido previamente infestados va a aparecer 1 o 4 días después de la exposición. Entonces el paciente presenta prurito intenso, erupción cutánea, papular, lesiones lineales. Pueden coexistir lesiones vesiculares, nodulares, costrosas, ampollosas, ¿no? Las localidades más frecuentes, las superficies flexoras de codos, axilas, manos, surcos interdigitales, muñeca, ingles, genitales, nalgas, pies, glúteos e inguinales. Acá un cuadro que nos muestra las principales complicaciones que producen estas ITS, ¿no? En los varones, desde orquiepididimitis hasta infertilidad, cáncer de ano, demencia, mujeres, cáncer cervical, parto prematuro, aborto, dolor pélvico, infertilidad, esterilidad, embarazo ectópico, infecciones postparto, mortalidad materna. En los niños, bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, malformación congénita, daño ocular, pulmonar, óseo, neurológico y muerte perinatal. Entonces, la importancia de prevenir, de que no se expongan, ¿no? Las conductas adecuadas, ¿no? Evitar conductas de riesgo, hábitos de riesgo, para no coger ninguna infección de transmisión sexual, puesto que es perjudicial para ambos sexos y para el producto también.
cómo es el manejo de las ITS por síndromes, ¿no? En el caso de ITS comunes, vamos a tomar muestras de secreción vaginal, secreción uretral, ¿no? Vamos a tomar muestra de la úlcera genital, ¿no? De las lesiones, paciente con gonorrea o por otro tipo de infección. Ahorita vamos a hablar cómo son estas tomas de muestra, ¿no? Entonces tenemos tipos de pruebas diagnósticas que se van a agrupar al menos en tres tipos diferentes. Ya hemos mencionado en las clases prácticas la detección directa del microorganismo, ¿no? Cuando lo vemos por una coloración o en un cultivo, ¿no? Hacemos una microscopía directa, una tinción, un examen en fresco, o cultivamos, esperamos pues su crecimiento, ¿no? La detección del antígeno, o podemos detectar los ácidos nucleicos ahora por pruebas moleculares, ¿no? De amplificación. Entonces, todas estas son pruebas directas. Y cuando hablamos de las pruebas indirectas, hablamos de detección de la respuesta del huésped a la infección, es decir, detección de los anticuerpos, ¿no? Y acá son las pruebas serológicas. También podemos detectar metabolitos microbianos, ¿no? Entonces, cada vez va aumentando la tecnología, vamos a tener pruebas más especiales. Acá hay una tabla que nos muestra las solicitudes laboratoriales en el caso de varones. Miren, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de gonorrea, podemos tomar un gran cultivo de localización uretral, muestra uretral, cultivo de la zona rectal y cultivo de la secreción faríngea, ¿no? Entonces, tres tipos de muestras. En el caso de clamidia, detección de ácidos nucleicos a nivel de una muestra uretral, cultivo o ácidos nucleicos de muestra rectal y cultivo o muestra metodología de PCR de la muestra faríngea. Igual así para uretritis, tricomona y cándida. En el caso de uretritis, tricomona, gran y cultivo. En el caso de cándida no es recomendado porque ya hemos dicho pues que la cándida no es una ITS, ¿no? Pero igual sí es necesario porque es paciente inmunosuprimido, se puede tomar la muestra y se siembra en lagares especiales para crecimientos de hongos, ¿no? Que es el lagar Saburo, ¿no? En microbiología. En el caso de solicitud para mujeres, en caso de gonorrea, la muestra tiene que ser endocervical, un gran y cultivo de muestra endocervical, rectal o faríngea. En el caso de clamidia, también endocervical, rectal y faríngea. En el caso de vaginosis, ya hemos dicho pues que no es una ITS, pero igual pueden tomar la muestra y evaluar, ¿no? Cómo está la flora en una secreción gran, ¿no? En una muestra en fresco, igual para la tricomona y para cándida, ¿no? En el caso de virus de papiloma humano, acá se toma muestra de parasitología, ¿no? Los famosos Papa Nicolaos, y poder detectar en ese tipo de muestra también en BPH. Acá otro cuadro que nos muestra las diferentes pruebas que se pueden tomar de una lesión ulcerosa, se puede tomar también una muestra de biopsia, un aspirado del material purulento o del ganglio, ¿no? Tenemos ITS que también comprometen ganglios, ¿no? Se puede aspirar también el ganglio y tomar muestra de ahí, muestra de saliva o de sudado rectal y del suero, ¿no? Cuando estamos hablando de estudios serológicos, cuando queremos ver la reacción, la formación de anticuerpos, acá sí aplicamos las diferentes metodologías inmunológicas. Entonces, ¿cómo sería esta toma de muestra? En el caso de los exudados uretrales, ¿no? Vamos a necesitar un material especial, ¿no? Hisopos uretrales finos, varilla de alambre no excesivamente flexible, que puede ser de alginato de calcio, de dacrón,
con un medio de transporte de tipo Stuart o Amis que me va a conservar la muestra que se tome, gasas estériles, el número de muestras, no debemos enviar dos hisopos, uno para el examen directo y otro para el cultivo, ¿no? Y la muestra se va a recoger preferentemente antes de la primera micción de la mañana, y si no es posible, entonces se debe esperar al menos una hora tras la última micción para recoger la muestra adecuadamente, ¿no? Entonces acá vemos la imagen, cómo inserta el hisopo a través de la uretra para poder recolectar la muestra, ¿no? Y poder aislar e identificar el patógeno. Entonces se va a limpiar cuidadosamente la mucosa circundante con gasas estériles. Se introduce el hisopo suavemente con un movimiento de rotación hasta penetrar unos 2 centímetros dentro de la uretra, ¿no? 3 a 4 centímetros para investigación de clamidia. O sea, para clamidia tenemos que penetrar un poco más. Repetimos la operación con el segundo hisopo. Realizamos un frotis sobre una lámina portaobjetos para el examen directo, ¿no? Y con respecto al cultivo del exudado vaginal o endocervical, días previos a la toma de muestra no debe usar soluciones antisépticas vaginales ni practicar higiene genital previa. El número de muestras, ¿no? La toma, la conservación del transporte es similar al exudado uretral, ¿no? O sea, medio de transporte de AMIS o de Stuart para que se conserve adecuadamente la muestra, ¿no? Solo que para este tipo de muestras pues, ginecológicas necesitamos una camilla, espéculos, ¿no? Entonces es una toma de muestra especial, ¿no? Acá lo que les mencionaba, ¿no? Camilla ginecológica, espéculo estéril, los hisopos del ginato de calcio de Dacron igual que para el varón con su medio de transporte, un tubo con 1 mililitro de suero fisiológico, pipetas descartables. Condiciones previas: no debe tomar antibióticos, no utilizar soluciones antisépticas vaginales, no óvulos, no pomadas, días previos a la recolección de la muestra. La técnica del cultivo del exudado vaginal o endocervical. Con la paciente en posición ginecológica se introduce un espéculo sin lubricante. Si fuera necesario lubricar, solamente con agua tibia. Entonces se recoge la muestra bajo visión directa con un hisopo desde el fondo del saco vaginal posterior. Se repite la operación con el segundo hisopo. Se recoge con la pipeta una muestra del fondo del saco y se descarga también en el tubo con el suero fisiológico. Se van a obtener dos hisopos, uno destinado para el estudio microscópico y otro para el cultivo, ¿no? Y la muestra en el suero fisiológico se destina para el examen en fresco y poder investigar si hay presencia de tricomonas. Cuando se sospeche de infección de Neisseria, clamidia, micoplasma, ureoplasma, debe enviarse a muestra endocervical, ¿no? También muestras especiales. Acá para comparar, toma de muestra de mujeres de la toma de muestra de varones. Pruebas diagnósticas para Neisseria gonorreae. Acá las pruebas no son tan difíciles, ¿no? A veces ya desde un simple GRA de la secreción uretral estamos encontrando la presencia de los diplococos gram negativos, ¿no? Entonces ya sabemos que el cultivo va a demorar el reporte, pero ya informarle al clínico que en el GRAM hay diplococos gram negativos, el clínico ya empieza el tratamiento, ¿no? Y el GRAM pues es inmediato, máximo en 1 hora, 2 horas ya debería entregar el reporte de microbiología. Entonces tomamos la muestra y hacemos un frotis, ¿no? Aplicando una tinción grande en la secreción de la muestra que hemos obtenido de la secreción uretral o endocervical. Que vamos a observar diplococos gram negativos interleucocitarios que ya me dan la presunción diagnóstica. Entonces la sensibilidad de esta tinción gram es mayor al 95%, especificidad mayor al 99% en varones. En el caso de las mujeres, sensibilidad del 45 al 85 y especificidad del 90%. Vamos a realizar también un cultivo de la secreción uretral, cervical, muestra faríngea o rectal,
Podemos aplicar también otros métodos de enzima-inmunoanálisis o detecciones moleculares, ¿no? Pero ¿cuál es lo más convencional? El gran y el cultivo que van a tener casi todos los laboratorios. Entonces, ¿cómo vamos a verlo microscópicamente? A ver, acá en la imagen de la derecha se ve mejor los diplococos gram negativos intraleucocitarios, ¿no? Y vemos que están en una gran cantidad dentro de los leucocitos, ¿no? Esto es un exudado uretral masculino, ¿no? Que en un aumento de 100x, porque estamos usando colorante, voy a distinguir esos diplococos gram negativos. Acá también en la imagen de la izquierda, donde se aplicó tinción con azul de metileno, también se logra distinguir los diplococos gram negativos. El cultivo, ¿no? Los gonococos van a ser muy sensibles a condiciones ambientales, ¿no? Temperatura, desecación, oxidación, por lo que el transporte de la muestra debe ser muy rápido al laboratorio. Se va a inocular directamente la muestra en un cultivo nutritivo, que es óptimo, como el Transgrow, Yenbec, Conopac, ¿no? Y si no fuera posible utilizar medio de transporte no nutritivo como el LAMIS y el Stuart, ¿no? Estos medios de transporte también ayudan a la viabilidad de la muestra en el hisopo hasta que se logre sembrar. Vamos a tener medios selectivos que son los ideales, los que debemos usar para esta detección de Neisseria. Tenemos en primer lugar el taller Martin y también el agar taller Martin modificado, ¿no? Donde va a crecer. Son medios selectivos y específicos para Neisseria gonorrea. Entonces, luego de sembrar, va a pasar a incubación a una temperatura de 36 grados, ¿no? Con atmósfera húmeda, en estas jarras especiales de anaerobiosis, como se ve en la imagen, ¿no? Vamos a examinar y evaluar luego las placas a las 18 y 24 horas, ¿no? Si hay crecimiento, vamos a complementar con pruebas bioquímicas para identificar si se trata de la Neisseria y luego complementamos también con un antibiograma, ¿no? Entonces, la identificación de sospecha de las colonias tiene una apariencia similar a las de gonococo en los de medios selectivos. Vamos a aplicar pruebas bioquímicas como la oxidasa, ¿no? Se evidencia como la imagen de la placa de el lado derecho, ¿no? Esa es una placa con crecimiento positivo para Neisseria gonorrea en un medio selectivo para gonococo. Podemos utilizar otras pruebas bioquímicas, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas a la fecha. Pruebas bioquímicas, inmunológicas, hasta de detección molecular, que vendrían a ser ya las pruebas confirmatorias, ¿no? Y el antibiograma, que es importante, como les mencioné, para complementar en lo que es la terapéutica, ¿no? A qué va a ser sensible, a qué va a ser resistente. Es importante siempre el reporte del antibiograma. Para el caso de la detección de clamidia trachomatis, el cultivo, la muestra debe incluir células epiteliales, ¿no? Porque es intracelular obligado. Entonces, la pus a veces no contiene gérmenes suficientes. Hay que hacer un buen frotis de uretra del varón o del cervix de útero, ¿no? Recordar que podemos utilizar otras pruebas confirmatorias como la detección molecular y la inmunofluorescencia directa, ¿no? Como las imágenes positivas que se observan a la derecha para clamidia trachomatis. Para Cándida, la prueba más útil es la demostración microscópica de pseudohifas o de células de levadura o de ambas en tejidos o fluidos afectados, ¿no? Una tinción GRAM a veces no tiene mucha utilidad, pero sí la siembra, como les mencioné, en un agar especial de Saburo. Pruebas diagnósticas para sífilis, ¿no? El hallazgo de treponema o de su ADN en las lesiones, presencia de anticuerpos en el suero o en el SR. Podemos realizar pruebas de diagnóstico directo,
¿no? Con microscopios de campo oscuro o tinciones especiales de inmunofluorescencia directa o de inmunoperoxidasa, ¿no? Como la muestra positiva que se ve al lado derecho, pruebas directas para diagnóstico de sífilis. Dentro de las pruebas de diagnóstico en directo, estas sí son tal vez las más utilizadas, y acá tenemos anticuerpos inespecíficos, como son las pruebas serológicas de RPR y BDRL, ¿no? Que van a ser positivas después de 4 a 7 días tras la aparición del chancro. La desventaja es que podemos tener falsos positivos por otro tipo de patologías de colagenosis, edad avanzada, el uso de ciertas drogas, enfermedad crónica hepática, infecciones crónicas, ¿no? Esas son pruebas de anticuerpos, pero también tenemos pruebas específicas de anticuerpos. En eso sí tenemos a la FTA, que es muy conocida, ¿no? Y muy utilizada por método de inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Que usa como antígeno el treponema pallidum liofilizado, ¿no? Por eso que el suero del paciente que tenga el anticuerpo es un anticuerpo específico contra este antígeno, pues son pruebas específicas. O la prueba de TPHA, también antígenos, matíes de carnero recubiertos y sensibilizados por un extracto de treponema pálido. Podemos realizar para el caso del virus de herpes simple el test de Zank, como se ve a la derecha, ¿no? Hacemos un frotis a partir de la vesícula no rota. Podemos realizar un cultivo celular de la toma de muestra en las vesículas. El raspado de las vesículas y el examen del exudado con tinción Jensa nos permite ver estas células gigantes multinucleadas, ¿no? Y en lo que es la serología, encontraríamos un aumento de anticuerpos contra el virus de herpes simple, ¿no? Entonces, de las lesiones vesiculares, como la imagen derecha, hacemos un frotis de las vesículas no rotas y observamos este tipo de células a microscopio, ¿no? Cuando observamos, encontramos estas células gigantes, sería un test de SAN positivo. Para tricomona, tomamos la muestra del fondo del saco vaginal y del cuello, una muestra diluida en suero fisiológico sobre una lámina para poder visualizar la tricomona. La vamos a visualizar en pleno movimiento cuando tiene sus flagelos o inmóvil cuando ya no los tiene, ¿no? Cuando no se visualiza, pero existe la sospecha clínica, igual debemos realizar un cultivo en medio específico de diamo. O también podemos realizar pruebas moleculares. Para las pruebas diagnósticas de vaginosis bacteriana, acá solamente debemos ver el cumplimiento de los criterios. Si cumple 3 de los 4 criterios de Amstel, entonces estamos frente a una vaginosis, ¿no? pH vaginal mayor a 4.5, presencia de células CLU o células clave, que son células del epitelio vaginal que van a estar cargadas de cocobacilos en la tinción Gram, olor a pescado cuando le agregamos hidróxido de potasio al flujo vaginal, flujo homogéneo grisáceo, ¿no? Que se va a adherir a la vagina, y el cultivo no está indicado, ¿no? Si cumple 3 de estos 4 criterios, entonces estamos frente a una vaginosis bacteriana. Muy bien. Hasta acá, chicos, es lo que había preparado de este segundo tema. No sé si tenemos alguna pregunta. Hola, ¿estamos ahí? Sí, doctora. Creo que no hay preguntas, doctora. Muy bien, entonces no ¿Escucha? tenemos Sí, ¿no? preguntas. Ya, muy bien. Compañeros. No, no, no hay preguntas, doctora. Ya, entonces, Nelly, estamos coordinando para compartirte las clases. Ya, doctora. Muchísimas gracias. Ya, muy bien. Gracias a ustedes, chicos. Buenas Gracias, doctora. noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Hasta Buenas luego, noches. gracias. Ok, gracias.